Y ahora vean lo que dice a partir del versículo 4 del capítulo 8 de Hechos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus muy inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Y bien, vamos a ver ahora lo que sucede aquí de repentinamente en medio de esta gran reunión de avivamiento. Acompáñame al versículo 26 del mismo capítulo 8 de Hechos. La escritura dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, que estaba como 80 kilómetros, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Es muy probable, hermanos, que este fuera un prosélito. Es decir, como muchos en aquellos tiempos estaban hartos de todas las religiones entonces, las cuales creían en muchos dioses. Ahora bien, el judaísmo creía en un solo Dios y tenían un código moral muy estricto. Así que muchas personas eran atraídas por eso y se les llamaba prosélitos. O sea, se habían convertido ellos en partidarios de la fe del judaísmo. Sigamos leyendo el versículo 28 de Hechos 8. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Y bien, en aquellos días en Oriente tenía la costumbre, hermanos, de leer todo en voz alta. Y resulta que este hombre iba leyendo la profecía de Isaías, por lo que Felipe pudo oír lo que le decía. Versículo 30. Y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era Isaías 53. Como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Hasta la venida de Jesús, la interpretación de este pasaje era que este se refería entonces a la nación de Israel. Pero por supuesto, hermanos, que al venir Jesucristo se dan cuenta ellos que Él mismo era el Mesías prometido, el Mesías doliente de Isaías 53. Versículo 35 de Hechos 8. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y le dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Y bien, usted preguntará: ¿y qué rayos, Marcos, tiene que ver esto con el testimonio mío personal? Pues mucho. Ahora quiero que piensen algo. Cuando pensamos en dar nuestro testimonio, compartir lo que Cristo significa para nosotros, generalmente pensamos en solo un aspecto. Pero lo que quiero que vean ustedes, que según este pasaje, hermanos, hay más cosas en cuanto a nuestro testimonio que las cosas que nosotros solemos imaginar. Ahora, nuestro testimonio es sumamente importante. Y yo quiero decirle cuál importante es
ya que en la vida de algunas personas esto significará la diferencia entre la fe y la incredulidad, y entre aceptar a Jesús y rechazarlo, o entre el cielo y el infierno nada más. Nuestro testimonio es extremadamente importante, hermanos. Amén. Y lo que me gusta que veamos aquí es que hay tres aspectos muy importantes en cuanto a él, lo cual quiero compartir con ustedes. Por lo tanto, hermanos, presten mucha atención. Muy bien, ¿verdad? La primera parte de nuestra atención es nuestro carácter, lo que somos o quiénes somos nosotros. Ese es nuestro carácter. Fíjense un momento en este pasaje, hermanos, y vean cómo dice aquí, cómo se relaciona esto con Felipe. O sea, qué clase de carácter tenía este hombre, Felipe, y cómo podemos saber esto. Así que volvamos al capítulo 6 de Hechos, sin olvidar que aquí había una disputa en esta primera iglesia, por causa de tantas personas que estaban reuniéndose a ella. La escritura dice así en el versículo de Hechos capítulo 6: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y entonces los apóstoles dijeron a la congregación que ellos no descuidaran la palabra de Dios, la predicación y la enseñanza a estas personas. Era necesario entonces que buscaran a 7 varones con ciertas cualidades. Así que si usted piensa en el carácter, hermanos, de Felipe, él era uno de ellos. Y si se fija aquí, hermanos, va a ver que su nombre aparece en versículo 5. Pero está en nosotros, ¿verdad? Y los varones que ellos buscaban, ellos deberían tener cierto carácter específico, hermanos. Escuchen cómo deben de ser estos hombres. Dice, queremos que busquen 7 carácter, buen testimonio, dice, ¿verdad? De manera que así deben de ser estos varones, de buen testimonio. Pero también nos dice que deben de ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para así poder ellos encargarles aquel trabajo que le iban a dar. Es muy evidente entonces desde el inicio que cuando uno procede a considerar aquí el carácter de Felipe, este era un hombre entonces que realmente poseía un carácter muy impresionante. Y no hay duda entonces de que él era un creyente del Señor Jesucristo, o jamás hubiera sido escogido, ni tampoco hubiera sido parte de la iglesia. La escritura dice que cuando pensaron en cómo debían de ser estos varones, tenían que ser de buena reputación, de buena fama. De manera que esta gente entonces pues ya había visto a Felipe y había visto él la clase de carácter que era típico de alguien que cumplía bien con su servicio al Señor. Así que este era un varón, hermano, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Es decir, alguien que también había manifestado mediante su estilo de vida que él era una clase de persona de gran sabiduría y carácter. Y no hay tampoco que era un hombre responsable, porque si recordamos lo que ellos buscaban aquí, varones que pudieran llevar a cabo el trabajo, que tuvieran capacidad de liderazgo y asimismo la clase de carácter que los demás desearían y estarían dispuestos a seguir, ya que esta era una gran situación muy tensa y muy ardua en ese tiempo, que podría haber desatado sobre todo, hermanos, un verdadero trastorno de la iglesia, donde ya las tensiones estaban sumamente muy fuertes. Y esta era una persona también dedicadamente a cumplir la gran comisión, porque miren lo que pasa. En primer lugar, le da el trabajo de servir a las mesas. Y a continuación vemos a Felipe, hermanos, después de finalizar esta tarea, predicando aquí el evangelio en Samaria, y Dios lo bendice mientras se está dedicando a cumplir la gran comisión. Otra cosa que vemos al considerar la vida de Felipe es que era un hombre muy sincero también. Pero ¿cómo sabemos que era así por su carácter? Pues simplemente, hermanos, buscamos en la Biblia y vemos los caracteres que tenía Felipe y vemos las cualidades que tenía Felipe en Hechos número 6 en adelante. Y vemos cómo se comportaba siempre Felipe. Inclusive él tenía el don de la obediencia. A donde nos mandaran, él iba. Tengo que gastar muchos camellos de aquí hasta allá, hasta al otro oasis, porque tengo que pasar el oasis que está por allá dando la vuelta al árbol y después voy a sacar. No, él iba sin chistear.
Eso se le llama obediencia. Obediencia se requiere primeramente para poder nosotros después ordenar a otros. No puedes tú ordenar si no sabes ordenar. Tenemos que aprender primeramente. Por eso somos discípulos. Discípulo es el que sigue a la otra persona. Discipulado o discipular son tres palabras diferentes. Discipular, que recibo o sigo. Discipulado es que estás dando una clase de cómo seguir, pero con la obediencia. El otro también es de que cómo enseñar para ser nosotros después discipuladores. ¿En cuál te calificas? ¿En cuál crees que Dios te ha dado el don para poder hacer y que tú empieces a mostrar tus dones, habilidades, destrezas y sobre todo cuál cualidad tienes tú en tu vida? No digamos que no tengamos ninguna, porque Dios nos ha dado habilidades, destrezas, dones y talentos a todos. No hay ni uno que Dios se le haya escapado, que diga, ay, el hermano Rodrigo se me olvidó, ay, el Rodrigo se me olvidó, no te di ni uno, pero mira, así llévatela. Pero mira, se lo di a tu hermano, mira, tu hermano es pastor, así que mira, son de la misma familia, ¿te conformas con eso? ¿Verdad que no? Eso es lo importante, hermanos, que él también se fijó en él, que tiene una personalidad diferente, y según su personalidad, es el don que le dio a él. Lo mismo que a mí. Ahora, si me dice a mí, ¿y cuál es su don, hermano? La exhortación. Si me dice a mí, por ejemplo, que vaya a dar clases a una escuela, hermano, soy terrible para dar una clase